un recordar, porque ya que conozcan bien todo esto, el hemograma es una prueba que utilizamos mucho en cirugía y donde nosotros tenemos que estar trabajando con problemas de sangre, ¿no? Si aumenta, disminuye, y ver en qué condiciones el paciente está entrando a la sala. Generalmente, si es una emergencia, yo tengo que entrar si el paciente tenga 5 de hemoglobina. Sí o sí tengo que entrar, le pongo sangre o algún solo. Pero en alteraciones programadas, generalmente las recomendaciones son que el paciente debe entrar a un acto quirúrgico de mínimo 10 hemoglobina. Eso es lo que recomienda incluso los anestesiólogos. Cuando es una operación programada, tengo hemoglobina 3.8, no. Se puede agregar o se aumenten el hemoglobina. Porque ustedes saben que en un acto quirúrgico hay un intercambio bioquímico, respecto al oxígeno, todas esas cosas. Entonces, el paciente tiene que estar en condiciones adecuadas para soportar el trauma. Les han visto cada rato ya pacientes se somete a una intervención, fallece, ¿no? Entonces, uno tiene que tener todas las medidas correspondientes de cuidado para desconfiarse. ¿Qué hacemos? Si hacen el hemograma, el laboratorio nos contesta hemoglobina tanto, hemograma tanto, hematía es tanto, hematía deformado, hematía es una patología. Entonces todo eso sale en un simple examen del hemograma. Cuando uno va a preparar a un paciente para el acto quirúrgico, le manda batería prequirúrgica. El laboratorio sabe todos los exámenes que deben solicitarse automáticamente. Para no estar poniendo todos los hemoglobina, bueno, batería prequirúrgica. El laboratorio ya sabe todos los exámenes que va a tomar. Ya si uno quiere algún examen anexo, ¿no? Ya lo solicita en la misma hora, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tenga problemas en la tiroides, todas esas cosas, ya yo le pido unos análisis anexos. Un paciente diabético también tengo que algunos exámenes. Pero el hemograma no permite de la cantidad, tamaño o madurez. Si yo encuentro un paciente que tiene hemoglobina aparentemente normal, pero sus células rojas están alteradas, bueno, yo puedo poner la operación para evitarlo. Las células galletas o calosas. Es más o menos un esquema, una relación, digamos, de los exámenes prequirúrgicos ustedes, ¿no? Hematocrit, hemoglobina, grupo sanguíneo, factor RH, eso es fundamental. En la historia, y eso debe figurar en la historia. Cuando yo voy a entrar al acto quirúrgico, reviso. Entonces, son elementos fundamentales. Otros elementos fundamentales que deben haber son los problemas, las pruebas de con la coagulación. Entonces, no va a ocurrir entrar a un paciente con problemas de coagulación cada mes. El paciente se puede morir o posterior, porque no hay factores. Saben que la coagulación interviene en una serie de elementos, como son los factores de coagulación de 1 al 8, factor 2, por ejemplo, un paciente que tenga hemofilia, tengo que tomar más precauciones porque el paciente se me puede desangrar. A veces puede ser una simple operación, sale bien de la operación, pero como tiene trastornos en la coagulación, el paciente empieza a sangrar por diferentes sitios, ¿no? Vía nasal, vía óptica. Y para ver la prueba de coagulación tiene todas las pruebas que hay. Hidroxina, la tromboplastina. La más sencilla es hacer coagulación sanguínea que le da un piquetito en el dedo o en la oreja y controla cuánto tiempo se demora
todavía se sigue usando. Y la velocidad de sedimentación, ¿qué nos indica? La velocidad de sedimentación nos indica si hay un proceso infeccioso activo. Si la prueba sale normal, quiere decir que no hay un proceso infeccioso activo. Si sale elevada, ahí sí ya tengo que buscar el origen de esa elevación para ir a tomar las precauciones correspondientes. El hematocito, sobre las pruebas, no determina la cantidad de células en la sangre con el suelo. Normalmente debe haber un equilibrio entre las células en general y la adelante y la cantidad de suelo. Entre 40 y 45 es normal. Menor de 45 de 40 ya se está considerando una ligeramente. Si el paciente tiene 35, ya es una enfermedad marcada, tiene. Y lo mismo, si el hematocrito pasa por encima del 50%, ya también tengo que pensar en otra patología. O sea, los valores normales en exceso o en menor cantidad son patológicos. ¿Y en qué se presenta? Por ejemplo, en algunas enfermedades que se llaman adolescencia, ¿no? Y esto ya nos está revelando un trastorno pulmonar también, porque como no hay una buena oxigenación, aunque hay algunas alteraciones, no alteraciones, sino circunstancias donde estos valores varían, pero están dentro de los cambios fisiológicos. Por ejemplo, las personas que viven en la altura, por encima de los 2.000 metros de altura, los interesantes. ¿Por qué? Porque la presión de oxígeno en la altura es menor y el organismo, ¿cómo compensa? Elabora más glóbulos rojos para captar mayor cantidad de oxígeno. Y al elevar la cantidad, entonces la sangre se vuelve, pero en la palabra, un poco más espesa, más densa, ¿no? Y eso también produce trastorno, porque puede producir formación de coágulos. Y a la larga también puede ser trastorno, ¿no? Y el hematocrito se determina en porcentaje. Estos son los valores normales, que son cambios fisiológicos desde el niño, ¿no?, hasta el adulto, que están dentro de los valores. Siempre la mujer no va a ser contra, pero siempre los valores de la mujer son normales menores que los del adulto, ¿no? Porque generalmente el hombre tiene más masa muscular, más masa corporal que la mujer. Los científicos sean machistas, sino que siempre los valores femeninos son un poquito más elevados que los hombres. En este caso se está aumentado, ¿no?, ya hemos dicho, en casos de altura, fisiológicas, y también aumenta en las quemaduras, en las intoxicaciones. Aquí vemos que hay una enfermedad que se llama la policitenia, que es un exceso en la producción de los glóbulos rojos. Ustedes saben que los glóbulos rojos se elaboran en aumento de la oxígeno. Los factores X pueden elevarse, ¿no? Cuando hay insuficiencia respiratoria crónica también como mecanismo de defensa, porque el organismo no espera que ustedes se acuerden de él, ¿no? Nosotros nos acordamos de nuestro cuerpo cuando estamos con fiebre, con malestar, con alguna enfermedad, y nos preocupamos. Todo el organismo tiene su mecanismo de defensa. Cuando ese mecanismo ya no puede afrontar la circunstancia, recién empieza a morir. Entonces ahí es donde nosotros descubrimos que a veces ya la enfermedad avanzada, por ejemplo en caso de cáncer, ¿no?, el organismo durante los primeros años, 5 años, porque a veces el cáncer va a evolucionar de años, el mismo organismo va compensando hasta que el organismo, todo su mecanismo de defensa ya es vencido, entonces ya se produce
puede desencadenar a una anemia aguda. Pero cuando hablamos de la anemia crónica es cuando la anemia se va gastando paulatinamente y generalmente está debido a trastornos en la producción de los alimentos o pérdida sanguínea. Por ejemplo, un paciente con problemas de colon puede sangrar minuciosamente, o sea, por poquito, y no se nota. Un paciente que tenga una infección urinaria también puede sangrar a poquito, no se nota. Solamente si le toma un examen y puedo observar. Problemas de colon, el colon que está sangrando por lisa, por fruta, a la larga me va a hacer una anemia. Si es que yo no, el organismo no compensa o yo nutro con los portales. En el caso de hiperproteinemia, en el caso de cirrosis, cuando el hígado no está trabajando bien, también se va a producir. La hemoglobina es otro elemento que forma parte del glóbulo rojo, especialmente, y pide que haya una adelantada en el transporte de oxígeno. O sea que el mecanismo del organismo es recibes oxígeno y eliminas antibiótico, y a través de la vía disminuye la hemoglobina. Al disminuir el hematocrito también va a disminuir la hemoglobina porque están en forma funcional, ¿no? Si hay menos latidos, menos oxígeno va a tener en el cuerpo. Estos son también los valores que pueden variar desde el niño conforme va evolucionando hasta la etapa adulta, donde puede llegar en otras situaciones. Estos son valores normales. Por encima ya es policitemia y por debajo es anemia. Estos otros elementos son los elementos blancos, ¿no? Los leucocitos. Leucos significa blanco, y litros significan rojo. Los leucocitos están también producidos por la sanguínea y tienen otra función, que es la función defensiva. Son los soldados del cuerpo humano que salen a combatir cuando hay algún proceso que está indicando algún daño al organismo. Y tenemos los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, cada uno de esos tiene un porcentaje que es considerado normal. Por encima de tus valores ya se considera patológico y por debajo de los valores normales. Por ejemplo, en el caso en los eosinófilos, ustedes ven aquí de 0 a 5, pero en los pacientes alérgicos, los pacientes que tienen asma, ¿no? Generalmente los eosinófilos llegan a 8, 10, 12, ¿no? Y si están con parásitos, también puede haber más, ¿no? Los neutrófilos son los que actúan inicialmente frente a un proceso infeccioso, como vamos a ver después. Los linfocitos y los monocitos son elementos que intervienen en una segunda etapa, ¿no? Son también elementos defensivos y que son los que, en cierto modo, llevan la información inmune, inmunológica. Aquí también dan sus valores normales, ¿no? Y cuando son aumentos o una determinada actividad, hablamos de variaciones anatómicas o variaciones fisiológicas. Por ejemplo, si ustedes vienen con esta, van llegando tarde en la clase de estómago, sus valores van a estar un poquito elevados, ¿no? Porque ha hecho un esfuerzo. Estos son los valores normales, importantes, ¿no? Cuando pasa por encima del 10.000, ya se considera una leucocitosis, y eso nos está indicando que hay un foco en alguna parte del cuerpo. Si baja menos de 6.000, ya podemos estar pensando en una leucopenia, es decir, que hay un trastorno, que el organismo no está elaborando los fármacos, por consiguiente hay que determinar cuál es el origen y tratarlo para que no se haga. Y bueno, por lo que le decía, ¿no? El ejercicio o cualquier situación
fisiológicamente, por ejemplo, ustedes hacen deporte y toman muestra los valores musculares ahí. ¿No? Si le hacemos un examen neurológico, bioquímico, vamos a encontrar las hormonas musculares de donde va. Pero después vuelve a su normalidad. El otro factor que ya, ¿no? que vienen los factores de población, son las plaquetas. Sus valores son hasta 400 por encima de eso también hay una plaquetolisis, un aumento de las plaquetas que también no es conveniente, porque si estamos viendo que estos son factores de población, si están aumentados entonces va a estar alterado y van a haber problemas de tipo coagulatorio, ¿no? Es decir, puede haber trombo, puede haber émbolos, ¿no? Y con valores normales puede hacer hemorragias. Y esto yo voy a un paciente que tiene 50.000 plaquetas, ojo, si es una emergencia, sí o sí entro, asiste de hemoglobina en 5 o 4 veces, es una emergencia. Cuando hablamos de emergencia, es un caso de vida o muerte. Si uno no atiende en ese momento, cuando hablamos de urgencia, es cuando el paciente tiene un trastorno que debe ser atendido a la primera, pero puede esperar minutos, puede esperar horas, ¿no? Un paciente se está desangrando, no puede esperar ni 5 minutos, porque si no trato de prohibir la hemorragia, pero eso es un paciente con anemia, yo puedo manejarlo, puedo hacer cosas. Estos son los elementos formes de la sangre. Ahí está lo que les decía, ¿no? Cuando usted es una peña, significa la práctica de tener siempre, por ejemplo, los pacientes que están en tratamiento por cáncer, sus valores hematológicos y también los elementos blancos, especialmente cuando están por encima de 20.000, 30.000, 40.000, ya yo tengo que pensar que hay un problema de aumento exagerado de los glóbulos blancos y entramos al caso ya de los problemas de leucemia, ¿no? Un paciente con leucemia, hablamos de 40.000, 50.000. Aquí en el 600 milímetros cúbicos, como estará la sangre, que son las 400. Sobre todo valores de esto se dan aparte de estos elementos que hemos visto, la situación del organismo, también hay una serie de otros exámenes que los necesitamos mucho en la parte quirúrgica. En algunas enfermedades, desde el punto de vista médico, también son más específicos de lo que necesitamos. Pero estamos hablando, ya les he dicho de la primera clase, que todos estamos enfocando en la parte a veces el clínico quiere otro tipo de análisis, no hay como tenemos cirugía de coagulación, sanguínea, todo eso. Y aquí también dentro del examen bioquímico ya entran una serie de sustancias como son hormonas, lípidos, proteínas, sustancias metabólicas. Y también nos sirve para llegar al diagnóstico. Esto no quiere decir que nosotros no hagamos estas cosas también, nosotros lo que cosas, creatinina, para ver cómo está el riñón, cosas de diabetes, y así otras pruebas. Si tenemos el antecedente
que se hacen desde el punto de vista bioquímico, ¿no? Glucosa en sangre para tratar la glicemia, y siempre la glucosa que está en el porque si ustedes en la noche se van a comer sus salchipapas, sus gaseosas, al día siguiente le toman la glucosa y va a estar alterada. Entonces me dice, uy, ya tengo diabetes, o tengo principio de diabetes, no es así. Por eso siempre, cuando hablamos de ayuno, el paciente no debe comer hasta 8 horas antes de que se hace. Por ejemplo, yo cuando se va a hacer una análisis en la noche, coman lo ligero, no coman tanto dulce, no coman harina, para ver realmente cuál es el valor adecuado, porque si no puede ser fracción. Ahorita que muchos no toman desayuno, si nos sacamos un saco de glucosa, nos da un poquito, ¿no? Por eso recomiendo siempre en ayuno. Los electrolitos también son esenciales para ver cómo está el medio interno, si está funcionando bien, si va a haber alguna alteración. Yo desde el punto de vista quirúrgico va a salir bien de la operación, pero en la recuperación, en la etapa de recuperación se va a alterar, puede haber algún infarto, puede haber cuántas personas salen bien de la operación y después a las 8 o 10 horas me avisan que su paciente está mal. Pero ¿cómo? Entonces me han dicho que la parte quirúrgica se está bien, pero la parte metabólica de fondo, ¿no? Dependiendo de la patología que tiene, porque también se pide sodio y potasio. Esto es fundamental. Ver cómo está el potasio. El potasio está en valores más altos, puede haber un infarto. Y si el potasio está en valores menores de lo normal, también puede haber problemas cardíacos. Y también se dosa unas enzimas para ver cómo está. Acá hay una relación que tenía una tranquilidad normal. Cualquier de estas sustancias, sus valores varían, ¿no? Los males de lo normal ya no se están indicando una patología. Si vemos que la transaminasa y la lipasa están aumentadas, ya tenemos que estar pensando en problemas de hígado, problemas de vías biliares, problemas de páncreas, porque todos ellos trabajan funcionalmente, ¿no? El páncreas drena su tubo pancreático a nivel de la ampolla, la segunda porción del duodeno, el hígado también a través de su conductor colérico, que se enfoca en esa misma ampolla. Entonces hay una relación entre las vías biliares, ¿no? Si hay la creatinasa, que es una enzima, está aumentada, ya no se está indicando que hay una lesión en el corazón. Si hay un paciente que le hacemos con una batería, entonces ya tenemos que tener en cuenta antes de operar, ¿no? Llamar al cardiólogo, por eso el quirúrgico siempre se hace el electrocardiograma. Y en algunas personas que tienen fondo con alguna alteración cardíaca, le pedimos el electrocardiograma, ¿no? Que ya es un cardiograma más específico y de evaluación riesgo quirúrgico. Y así sucesivamente van a ver cómo cualquiera de estas sustancias que aumentan sus valores normales, vamos a ver que ya se está indicando, ¿no? Por ejemplo, si la creatina es alta, ya tenemos que estar pensando que se no está trabajando bien. Entonces, si la creatina está participando con 2, 8, algunas pruebas no se les puede hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo le quiero pedir una tomografía con sustancia de contraste, lo primero que me pide el radiólogo es la su creatina. Si su creatina está en 1.2, 1.3, le hago la prueba. Pero si está con una creatina de 1.8, no le puedo hacer la sustancia de contraste, porque la sustancia de contraste puede afectar a la riñón. Si el riñón ya está afectado, imagínense el problema. Después que le hacen la tomografía, le puede tener alguna insuficiencia renal y que muchas veces necesita diálisis. También otro elemento que nosotros tenemos como referencia para ver cómo están, que son elementos sencillos, porque por ejemplo para hacer todos los exámenes anteriores hemos visto exámenes de los elementos sanguíneos, los bioquímicos.
utilizaban una pipeta, era mayor. Ahora con la micropipeta basta que era menos de medio centímetro de sangre para empezar, ¿no? Entonces, como ahora hay centrifugadoras más específicas, ¿no? Entonces se está haciendo con menos cantidad. Incluso el examen de orina también es fundamental. El examen de orina, a través de sus alimentos, nos va a indicar. Con el examen de orina yo puedo detectar muchas veces que la paciente tiene diabetes. ¿Por qué? Porque los valores que van a la orina son los mismos valores que perdón, los exponentes que van a la orina son los mismos componentes que van al examen, pero en menos valor. Y de hemoglobina B10, los factores de hematíes están al 50%. Por ejemplo, un paciente que simplemente examen de orina salga con grasa de glucosa, ya nos está indicando que el paciente es diabético o está en una etapa previa. Por ejemplo, la orina, ¿no? Lo que examinamos, lo examina ya el laboratorista, pero nosotros lo vemos para los pacientes que toman la muestra. Que viene con una orina y con un puro, ¿no? Ojo, puro, ya estamos pensando en sangre. Ese paciente está sangrando, o sea, tiene un problema. Generalmente no lo vemos nosotros los cirujanos, no vemos los resultados. Es el laboratorista que ve el laboratorista. Por eso que cuando ustedes han visto un resultado de examen de orina, características de la orina no debe ser encargada ligeramente a la orina. Pero el sedimento ahí encuentran si hay células, si en una orina encontramos infecciones en alguna parte del cuerpo, va a haber erupciones. Normalmente no debe haber glucosa en esa orina. O sea, debe haber, B hay, pero no es dosado, porque no debe ser dosado. Aquí está el sedimento, ¿no? Esa es la parte más importante del examen de orina, porque incluso la puede determinar si ese paciente puede tener cáncer, ¿no? Si es que en la orina hay muchos cristales, entonces ya tenemos sospechar del cáncer. La naturaleza es tan sabia que todo tiene su justificación. La eliminación de los elementos desechos se hace a través del sistema digestivo y a través del sistema urinario. A través de la respiración también puede eliminarse una sustancia componente. La producción de orina es más o menos en el servicio público en 24 horas. Si nosotros tenemos un paciente que está internado y que están preparando para operarlo, que de repente solamente está orinando 200, 300 centímetros, que significa que su riñón no está trabajando, yo me voy a operar a la emergencia en esas circunstancias. Entonces, pospongo la operación. Mismamente, eso lo va a decir no, porque el anestesiólogo es el que maneja la parte química, la quirúrgica, como está el oxígeno controlando de que muchas veces que no hay la persona. El 96% es agua y el 4% nomás de sólido. Por eso cuando la orina está muy amarilla, ¿no? Le está indicando, por ejemplo, un paciente con hepatitis o que está amarillo así en la mucosa, también la orina va a estar muy cerrada, ¿no? Tienen los otros elementos que también se dosan y que son los que intervienen en el mecanismo de medio interno, ¿no? La orina, cuando ustedes ven cómo se está la orina transparente, ese es el examen físico, donde se ve externamente en el frasquito. El examen químico ya es el examen que dosan las sustancias que se encuentran, y el examen microscópico cuando uno quiere está pensando en un proceso urinario, ya el laboratorista
dice cómo está, ¿no? La tabla electroscópica, si hay leucocitos, si hay sangre, a veces en análisis sale sangre, una o dos cruces, eso quiere decir que hay mucho hematitis. Normalmente no debe haber, o si hay una escasa cantidad de glucosa. Y también es posible para hacer el examen bacteriológico, para saber qué tipo de germen hay. Y eso se complementa con lo cultivo. Lo cultivo es una prueba que nos determina si hay germen y qué tipo de germen hay. Y a la vez también nos indica la sensibilidad al antibiótico, porque no todos los gérmenes son sensibles. Y si yo pongo acá 10 personas con infección urinaria, 4 o 5 es sensible a tal antibiótico, pero los otros no son sensibles. Por eso que en el cultivo, ahí sale una serie de resultados, porque dice penicilina R, que significa que es resistente. Entonces yo ya no voy a usar penicilina, porque le voy a poner y no le va a salir porque está bien. Si dice vancomicina, es sensible, ese antibiótico sirve por eso. Si dice intermedio, también puede ser bien. Entonces yo tengo que catalogar si es que lo voy a usar. Pero de hecho yo uso los antibióticos, son sensibles. El laboratorio me está diciendo, tú usas este antibiótico, matas a tal gente. Si es resistente, ¿para qué le pones? Vas a agravar la enfermedad. Y si es medianamente, entonces tú tienes que meditar si le pones o no. ¿No? ¿De acuerdo? O lo complementos con otro antibiótico. Igual se puede asociar dos o más antibióticos. ¿No? Por ejemplo, para matar al Helicobacter pylori hay que usar tres antibióticos. ¿No? El tratamiento con 3 antibióticos más un omeprazol para contrarrestar. Esto es el examen físico, lo que encontramos. Normalmente lo que debe ser transparente, lo que generalmente tuya. La orina tuya ya es por el glóbulo rojo, el leucocito, la negra, grasa, cristales, tantas cosas que pueden. Si una persona come mucho grasa, su orina va a ser grasosa. O también si hay trastornos de la presión renal, puede alguna estar elevada. ¿Y cómo lo detectan inmediatamente? Porque la orina, todos sabemos cómo sale, es una espumita después de orinar, pero a los segundos, a los minutos se desaparece. Si esa espuma queda 1, 2, 3 minutos en la orina, nos está indicando que hay un problema renal. Fíjense, ¿no? Con todas las cosas que uno puede ir más o menos elaborando el diagnóstico del tratamiento. Por eso que cuando están internados es fácil de controlar, porque en la vida diaria aquí se va a controlar, si no micciona, va a dejar la palanca y se va. Cuando le toman la muestra, ahí sí se va, ¿no? Y ahí parece entender también, cuando le toman la muestra, apuntan su hoja de enfermería, y la orina con espuma y esas cosas, ¿no? Ahí están los valores, ¿no? La orina siempre el pH ácido, lo que tiene valores entre 5 y 6. El pH es una medida para determinar líquidos con sustancias ácidas y las alcalinas. Algunos órganos trabajan con sustancias tipo ácidas y otras tipo alcalinas. Por ejemplo, la sangre tiene un pH 7.4, que es alcalino. Si la orina tuviese pH alcalino, va a estar indicando alcalinización. El pH de la orina siempre es ácido. Que también cuando les puedo poner en la orina, cosas de proteínas, en pacientes que están con fiebre, ejercicio, hemoglobina. Normalmente no se debe encontrar, porque encuentra hemoglobina quiere decir que hay un trastorno en el
fisiológicamente pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, los deportistas, ¿no? Que están continuamente haciendo ejercicios, que toman una muestra de orina, puede salir hemoglobina. Y la glucosa también se puede controlar. Incluso algunos pacientes diabéticos la notan potentes son prácticos para que el diabético se controle, ¿no? Se escucha la dedo, sale su botín. Pero a veces para notar también hay unas tiritas, ¿no? En unos ratitos, con orina, hay que usar minutos para que se pone la tirita y ahí sale, cambia de color si la glucosa no está aumentada. Ahí ya el paciente puede decir, tengo que seguir mi dieta, porque a veces se descuida, ¿no? Cuando uno le prohíbe más las cosas, más como le prohíbe tomar las cosas, así no. Entonces, por encima de 180 miligramos, cuando ya hay dosaje de glucosa, ya mi glucosa en la sangre está por encima de 180, 200. Si le hago un examen de glucosa en ese momento, va a estar volviendo a los 200. Fíjense cuántos datos nos pueden, ¿no? También podemos encontrar la acetona, ¿no? En el caso de la ahora que están aumentando los casos por una confianza, ¿no? Los ángeles de bilirrubina, que ya nos está indicando una lesión hepática y una ictericia y una citosis. Miren cuánta información nos puede dar un examen de orina. Y este ya es un examen microscópico, o bacteriológico, que lo manejamos en la laboratorio. Miren, la presencia de leucocitos en la orina ya nos está indicando que hay una infección. Que determina si es una glomerulonefritis, una glomerulosclerosis, ya hay una serie de patologías que están por el clínico, ¿no? Si hay hematíes en la orina, ya nos está indicando que hay sangrado. Y ese sangrado, ¿qué nos indica? Que también hay una lesión a nivel de orina. Si hay células epiteliales en gran cantidad, también nos está indicando que la mucosa, el tejido renal está afectado. ¿Cuántos datos nos pueden determinar? Hacer un diagnóstico aproximado y si lo relacionamos con los datos del paciente, podemos llegar a un diagnóstico. La presencia de cristales es las personas que comen muchas cosas, hacen sales, ¿no? Pueden indicarnos que posiblemente puede hacer cálculos renales. Y eso da también una patología que a veces es quirúrgica, ¿no? Tiene toda la cantidad de información que nos puede dar esa gente, ¿no? Y si lo relacionamos con la patología, puede determinarse en qué estamos. Y según eso hay que empezar el tratamiento. Otros exámenes que no son frecuentes usar para determinar patologías digestivas sí se piden, ¿no? Si uno quiere a ver si un paciente está sangrando, por ejemplo, si está sufriendo del colon o está sospechando una lesión del colon, antes de someter algo pasa una patología que es más laboriosa, costosa muchas veces y difícil de hacerlo en cualquier momento, ¿no? Tiene que sacar cita, en el seguro que va a pasar. Mandan una copia, lo citan cada 2 o 3 meses y después el resultado se lo dan al mes siguiente y la enfermedad ya el paciente está con San Pedro, ¿no? Por eso que no tiene que hacer un examen, hacemos fuera del seguro, ¿no? Fuera del hospital. En los hospitales de MINSA sí los resultados son claros. Bueno, el examen de ese también nos puede indicar la presencia de determinados parásitos que pueden tener relación con problemas médicos y problemas quirúrgicos, ¿no? Histidatídicos, uno de ellos, que es un tratamiento generalmente quirúrgico, o a veces el mismo, se hace tratamiento médico con un producto que se llama albendazol, que mata el agua, y después se hace una tabla quirúrgica para
también nosotros podemos determinar si hay sangre oculta, en el caso de problemas que tenga problemas de polio, simplemente examen de ese nos puede decir si está perdiendo sangre a gotitas o si hay una melena que llaman, ¿no? Pero cuando hay una hemorragia digestiva, hace ese examen color negro o oscura, primero oscura, después negro cuando hay una hemorragia. Y si lo relacionamos que el paciente está arropando, ya estamos sospechando que tiene anemia. Y si hay anemia, hay una serie de alteraciones en todo medio interno, ¿no? Ya nos está indicando que hay cáncer. Cuando un paciente tiene una sospecha de algún trastorno en forma en la vía digestiva, lo primero que es más sencillo decir al paciente es ¿no? Ese generalmente se llevan 3 muestras seguidas, el laboratorio ya lo procesa y ahí sale. Esta es una prueba que nos determina la presencia de patología en alguna parte del cuerpo. Generalmente cuando hablamos Papá Nicolau lo relacionamos con la vía genital, no solamente así. Fue el Papá Nicolau, europeo, si no me equivoco, que editó haciendo un rosario, un raspadito de la zona afectada y lo somete a un proceso bioquímico de coloración. No puede determinar si hay células cancerosas. Por un Papá Nicolau, pero generalmente lo más usado es para detectar cáncer antroiuterino, porque es fácil de tomar la muestra, simplemente puedes poner una adecuada, un software especial, hacen un hortalito, lo ponen en un tubito, lo mandan al laboratorio y hacen Papá Nicolau. En 5 o 6 días ya está su resultado y ahí pueden determinar en forma rápida si esa mujer tiene algún problema en la zona antroiuterina, que es la más frecuente de cáncer. Cáncer de mama y cáncer de cuello uterino son bastante frecuentes que muchas veces cuando se detectan ya no hay nada. A veces hay que someterla a radiación, a quimioterapia, pero generalmente un 50% responde, otro 50% no responde, dependiendo de la magnificidad del caso. Incluso viene el odontólogo también puede hacer una fotis de la mucosa y detectar si hay alguna lesión que aparece ahí, si es hiperplástica o una cosa como hemos visto en la primera clase, es cáncer, porque también hay cáncer en la mucosa. Cada uno de los campos. El sistema es que se produce la citología esfoliativa, es decir, enfermedad quiere decir que se sabe. Al rozar un hisopo, la mucosa correspondiente, entonces la toman y también podemos ver que hace una prueba un poquito más detallada, que son marcadores hormonales, que hacen los de sangre de orina, se les somete a una prueba especial y nos puede detectar la célula cancerosa. En las zonas que son fáciles de abordar, nosotros podemos usar estas marcadores hormonales. No es tan fácil porque son un poquito laboriosas y creo que es un poquito costosas, ¿no? Y el otro examen que se pueden hacer son el examen patológico. Nosotros cualquier secreción podemos someterla a un proceso de estudio. Por ejemplo, nosotros cuando encontramos secreción turbulenta dentro de la calidad de la orina, le tomamos la muestra y la mandamos al laboratorio para que nos digan qué patología la presentamos. Porque yo encuentro peritonito, ¿cómo la trato?
algo, metonina, activo, es cualquier tipo de secreción que pueda hacer los abdominales para manipular, se puede hacer todo tipo de secreción. Creo que como Papa Nicolau lo hizo más en la parte ginecológica, se quedó con la prueba. Continuamos con los exámenes preoperatorios. ¿Cuál es el objetivo de hacer el estudio de un preoperador? ¿Para qué nos sirve? Yo voy a operar, digo al paciente que opero mañana a las 8 de la mañana, pero para operar yo quiero saber cómo está. No puedo saber qué patología tiene. No puede ser que tenga un cálculo de nada, un cálculo vesical, o un cálculo vesicular. Así me viene con dolor acá, como se presenta, le voy a poner elementos grasos. Ahí hay que operar, porque por cálculo de la vesícula no se disuelve y crece también. Entonces, cuando un constituyente ya viene una pasación. Entonces, ya yo sé que tiene un cálculo. La solución es operar. Entonces, para operar vamos a ver en qué estado está, por eso que se ve. No quiere dar clase. ¿Qué pasó? Entonces, yo tengo que tener al paciente para evitarme problemas y no estar con sorpresa. El objetivo de la manutención preoperatoria es, primero, fundamental, elaborar una intervención adecuada, completa, para que cuando se intervenga no se nos quede nada al estudio, ¿no? Muchas veces les he dicho, cuando especialmente nosotros hacemos cirugía abdominal, a veces encontramos cosas que no pensamos. Por ejemplo, la gente viene por un apendicitis, viene por una colecitis, por ahí burlamos y encontramos una masa muscular o algunos elementos que nos pueden decir si es un paciente que tiene una tuberculosis abdominal, si puede tener un tumor benigno maligno. Entonces, tenemos que, por eso es que se hace una prueba. También el otro objetivo es que el paciente tiene que entrar desde el punto de vista torácico, es decir, cardiopulmonar en buenas condiciones, porque durante el acto quirúrgico inyectan algunas sustancias para alterar el intercambio a nivel carbono, porque también hay que relajarlo, intubarlo. Yo antes de entrar tengo que tener la seguridad, por eso se la paciente se le pide riesgo cardíaco y el paciente que es fumador crónico, el paciente que trabaja en fábrica donde hay mucha humo, falta de estructura, o paciente con encima de 60 años que ya tienen consecuencias problemas pulmonares, ya se están viendo una evaluación neumológica. El paciente de 60 años actualmente se están pidiendo el riesgo quirúrgico que lo hace el cardiólogo, riesgo neumológico que lo hace el neumólogo. Con esa yo entro ya con la seguridad de que no voy a tener problemas y la necesidad por mayor razón, ¿no? Porque la necesidad es el que maneja todo eso, maneja la vía aérea, maneja la población y todo eso. Y para evitar también el riesgo, ver el estado funcional y ver qué otros exámenes. Ese es el objetivo de la evaluación preoperatoria. ¿Qué otros objetivos hay? ¿No? Realizar la medicación correspondiente, tratamientos adecuados, ¿no? Si es un paciente que va a seguir quimioterapia, o si el paciente tiene un tumor maligno, o sea, una neoplasia maligna, yo lo puedo operar, pero primero veo que tiene cierto avance esa tumoración, tengo que primero que le hagan una quimio, 4 o 5 sesiones antes del acto quirúrgico.
para que se reduzca muchas veces la posibilidad de pulmón, o también se evita de que yo el almaceneo de la auspicia se diseñe. ¿Por qué? Porque neoplasias benignas son encapsuladas. Y en su caso, para más que yo la manipule, hay una más. Pero la neoplasia maligna, cáncer, no es capsulada. Por eso que el cáncer aparece en diferentes sitios, como la hierba mala en el jardín. Y la poda acá, pero la después está saliendo por allá, está saliendo por el otro lado, en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque no tiene cápsula, no tiene algo que lo detenga. Y lo mismo sucede en el cuerpo, ¿no? Eso es lo normal que nos hizo la naturaleza, ¿no? Yo a todos podemos poner su lado, ¿no? De esa forma se evitaba. Y el otro objetivo es un adecuado seguimiento médico también, porque no solamente tiene que ser una operación, sino que hay que hacer el seguimiento. Por ejemplo, cuando uno opera quisquillosis clínico, clínico, primero le da su tratamiento, el cirujano lo opera y después me dice al clínico, ahí te lo manda de nuevo para que siga ese tratamiento. El tratamiento para sus cosas son de 6 a 8 meses, con todo el clínico. No, pero puede hacer cirujano, pero ya finalmente, como hay muchas tareas, ¿no? Tanto paciente, para que vaya a medicina, otra cosa que uno tiene que ver problemas respiratorios, si el paciente es asmático, si el paciente es alérgico, ¿no? Porque muchas veces se manejan a la anestesia. ¿Cuántos casos han visto ahora el problema que se ha suscitado con los suelos fisiológicos? Que parece que hay una producción de mayor cantidad de sodio en ese bloque que lo que está matando a todas las personas. Hay 17, 18 grados, incluso ayer empieza a una televisión de una chica que está viva, pero está ya vegetativa, por el exceso de sal. Por eso cuando dice ahí glucosa 5%, quiere decir que en un litro de agua hay 5 gramos de azúcar. Y si hay pacientes que tienen ya, de hecho, trastorno renal, trastorno hepático, no tienen la complicación de eso. Actualmente, usted lo va a encontrar en los libros de esta palabra basados en la evidencia. Normalmente todos los tratados científicos han hecho sus estudios y han determinado por una serie de pruebas las evidencias reales. Pero actualmente también hay una serie de trabajos de científicos que han demostrado que muchas veces cuando se asigna a un paciente, la evidencia dice que es lo contrario muchas veces de lo que antes se pensaba. Es como en el caso de la gastritis. La gastritis antes se pensaba que queda por una irritación de la fosa gástrica, por un exceso de la secreción de las células parietales que producen el azúcar. Ahora las evidencias determinado que no es así. Puede influir los ácidos, pero el mayor causante de los problemas de la gastritis y de úlcera gástrica es el helicobacter. Eso significa que, pero eso significa basados en evidencias, ¿no? Antes se pensaba tal cosa, ahora se está pensando. Entonces, esto todavía está en discusión porque hay algunos científicos que dicen, no, yo me remito a lo que encuentro, no, yo me remito casos, he visto tantos casos, 600, 200 casos, para determinar. Las conclusiones son, ¿no?, de que lo principal, la buena historia clínica del paciente, y el tipo de procedimiento que lo tenemos.
rápida, no tan rápida, porque a veces se demora como 2 horas en un apéndice, o 2 horas en una vesícula, por la cosa que la vesícula es 40 minutos. Depende de la habilidad y lo que encuentres. Si no, que trabajan casi a cierre. Trabajan como si tuviese un tubo ahí, te diriges a la vesícula, pegas en la vesícula, pero no ves el resto. No ves todo en la pantalla. Operando, estás mirando en la pantalla. Si se te apaga la computadora, no puedes seguir. Se apaga la pantalla, no puedes seguir porque la pieza se la ve. La ventaja que tiene que a las 24, así que la recupera, se va a diario, algunas se van a diario el mismo día, se operan en la mañana, en la noche se está viendo, entonces se recuperan más rápido, no hay tanta cicatrización, no hay heridas grandes, no hay peligro de que se infectan, porque las pequeñas heridas también, pero esta vestimenta es un poquito más cara por el uso de determinadas pinzas. Como tienen pinzas chiquitas, son las mismas pinzas pero grandes, ¿no? La desventaja es que uno no ve más allá. Con la cirugía abierta, nosotros, en mi época más hacían la cirugía abierta, no había tanta. Todos hemos tenido que adaptarnos a algunas técnicas, entrar al campo de la transportismo. Pero nosotros, cuando abríamos alguna, revisábamos todo. Era así, nada, sacábamos para ver si había una lesión. Pero el paciente tenía que quedarse 3-4 días sin hospital, se demoraba 7-8 días la cicatrización, no podía hacer esfuerzo, se tenía que darle permiso de 15-20 días en el trabajo, con una laparoscópica para estar hecha. Entonces, eso sí, los exámenes no deben irse de rutina todas las bacterias, no solamente lo que se relaciona con la porque saturan en el laboratorio. Porque ahora que el laboratorio pues, tiene 50 pruebas. Y ahí aparece 100 pruebas, la técnica se titula en 5 minutos ya tiene lista las 5 pruebas. Este es un cuadros estadísticos que vean con tranquilidad en su casa, se lo voy a mandar con mi trabajo. Una serie de circunstancias, de qué tipo de cirugía, cómo se debe hacer, todo eso. En el caso de haciendo de neurocito, esa cosa. Es difícil hacerlo en una clase porque trabaja muy bien, le va a parecer aburrida, entonces es el tema más importante. Es para que lo vean con tranquilidad. Miren cuándo debe usarse el electrocardiograma, cuándo no, cuándo conviene, todas esas cosas. Hay una serie de indicaciones, ¿no? Que patología puede ser determinadas antes, cuántos estadísticos, referenciales más que todo, ¿no? Ahora incluso ya estamos en la robótica, ya no opera el cirujano, sino el cirujano está sentado como estoy sentado yo acá, y acá manejo el robot está haciendo. Incluso lo que he visto documental, donde ya que el médico participa, si no es robot, lo programa. Tiene su ventaja y su desventaja, rápidamente lo hace, pero la anatomía es diferente, varía de una persona a la otra y eso no quiere decir que sea patológico, son variaciones anatómicas. Hay casos donde el corazón está normalmente para hacia la izquierda y a veces encontramos en el lado derecho. Examinamos de la izquierda, no vamos a decir que el paciente está vivo. Incluso a la próxima, yo de traerle, había un caso, tengo la foto, la fotografía, o de la mano, sí, de la tomografía, donde el corazón está ubicado por debajo del mano. Y el paciente está en ha sido un hallazgo con la lámina de sangre del corazón, no lo contrario, el corazón está por debajo del mano. O sea, casi calidad
comiendo, ¿no? Pero voy a traer para acá. Bueno, ahora con los avances trasplante de todo se hacemos, ¿no? Hasta ahora no se hace de cerebro, pero son cuadros estadísticos, esas cosas que por acá son test que se hacen en los preoperatorios. Que tienen ciertos años de antigüedad, pero todavía están bien, ¿no? Ahora sí vamos a entrar ya de lleno al medio interno relacionado. Cuando hablamos del medio interno nos referimos a todo el organismo como funciona, como que la fisiología, la fisiopatología. Y todo empieza con que dentro del organismo debe haber una situación que se llama homeostasis, es decir, de buena coordinación entre todas las cosas. Casi todos los órganos tienen algún complemento. El corazón se relaciona con todos los órganos. Si yo no le bombeo el corazón, no le bombea sangre, todos los órganos se necrosan, no funcionan, no hacen el intercambio. Lo mismo, si el pulmón no funciona bien, se van a alterar todos los órganos. Por eso esto se habla de una homeostasis, ¿no? Que debe haber una relación entre ellos. La homeostasis se encarga de preservar la estabilidad. Nosotros lo utilizamos porque todo está funcionando. Si el cerebro no funciona bien, no podríamos ni caminar, no podríamos comunicarnos, no podríamos hacer nada. Estaríamos como, ¿qué pasa cuando una persona sufre alguna lesión cerebral? Queda vegetativa. Puede su corazón funcionar, su riñón funcionar, su pulmón funcionar. Hay casos de coma que están 20 y 30 años. Nosotros hemos tenido un familiar que estaba en cama, ya muchas veces inconsciente, meses, años, con todos los cuidados que hay que hacer para evitar las complicaciones de las escalas, de las infecciones. Incluso por ahí hay casos, que después de 20, 30 años han despertado. No se sabe por qué. Y incluso hay una película basada en un caso real. Es como la película que van a hacer al pescador que está ahí en ¿no? Perdido. Como que no puede lo que tenía a su alcance. Y es una lanchita que no tiene muchas cubiertas, ¿sabes? Que no, imagínense, en algunos momentos se fue al sol y todas esas cosas, ¿no? La homeostasis es un mecanismo interno que puede ser sistemático cuando actúa todo el organismo, que puede ser tisular cuando actúa hacia determinados tejidos, porque, por ejemplo, en el estómago, las células sagittales, las células viscerales, las células del músculo, tienen una función cada vez. ¿No? Eso es un mecanismo específico, ¿no? Y cada uno tiene su función de cumplir. Y cuando hay también esta homeostasis cerebral, cuando el mecanismo se realiza a nivel de la célula. Esto implica cambios en la molemia, cambios en la presión arterial, cambios en el pH, la presión de oxígeno, el repertorio, la temperatura, todo este mecanismo que el organismo lo hace cuando nosotros vamos hablando de una psicología. Pero cuando por alguna circunstancia se altera un determinado órgano, ya empieza la fiebre, empieza la anemia, el decaimiento, empieza la náusea, vómitos, diarreas, entonces se descompensa, o sea, la palabra utilizada. Y también cuando hay alteración de los electrolitos. ¿Qué pasa cuando ustedes en pleno verano hacen deporte, comen, les da sed? Pero no solamente se le dice agua, que el agua compensa una parte, pero cuando uno está sudando más de la cuenta, ¿qué cosas se eliminan? Se elimina sodio, se elimina potasio,
tiene que darle no solamente agua, sino líquidos. Por eso cuando a los niños se deshidratan, le dan las bolsitas famosas Santa Rosa, que son las bolsitas salvadoras, que tienen un sabor desagradable, que van a hacer, que tienen que usar ese tomarlo, si no se toman ya algunos preparados políticos que venden ya en la farmacia, no le tienen siquiera un sabor agradable, ¿no? O las gaseosas famosas esas que tienen grito de las otras gaseosas que tienen recordemos que se recuerdan. Y esos son los criterios fundamentales en nuestro organismo. En los niños, el 70% de su peso corporal es agua. El 70-80% del peso corporal. Cuando un niño se deshidrata, fácilmente baja su peso y tiene todo este caso. Un niño que haga diarrea, fiebre, se deshidrata. Pues inmediatamente tiene que comer. Si no, si tolera la vía oral, le da por vía oral. Realmente cuando hay una deshidratación, por vía parenteral. En el adulto, cuando un medio entero político se acelera, si va a tomar mientras que se absorbe, pues alimentos para llegar al intestino pasan 2 horas. Recién a las 2 horas están absorbiendo. Por eso en algunos casos uno utiliza la vía parenteral. Y en minutos ya está. Y en esa homeostasis intervienen, ¿no?, una serie de productos químicos que son los ácidos débiles, ácidos fuertes, ¿no? Está la relación, incluso es el mecanismo bioquímico ya, ¿no? Y ahí estamos lo que habíamos dicho, que el pH normal es de 7.35, que algunos órganos tienen que tener ese pH, en relación con ese pH. Sí. Por X razón a la sangre llega más secreción ácida, la sangre se va a volver ácida y va a bajar su pH. Entonces, si baja su pH, se alteran los protocolos, o sea, hay todo un protocolo bioquímico. Y cuando está por debajo de estos valores normales, entramos a un caso de acidosis. Y cuando está por encima, entramos a la fase de alcalosis. En la fase de alcalosis y acidosis ya son factores patológicos que alteran todo el organismo. Estos son valores normales, ¿no?, del pH, valores de la presión de oxígeno carbónico, el ácido carbónico, la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno. Nosotros, nuestro paciente, estamos mentalizados para ver si están en condiciones adecuadas su respiración, y eso lo maneja la enfermera para hacer el control. Si la presión de oxígeno, la saturación de oxígeno, pero baja en 95, ya la enfermera está en el control, hacer que la presión está baja. ¿No? Pero es que en el está 90, por ejemplo, cuando hay problemas respiratorios, cuando hay dificultades respiratorias, la saturación así baja 90, baja 80, y hay que tener mucho cuidado porque así está acertado. Respirando bien. Entonces, esas son las funciones de la anestesiólogo. Puede operar, la anestesiólogo no solamente es sensibilizar o ya me voy echado hasta luego, no, el paciente no se recupere, está en la responsabilidad de la anestesiólogo. Una vez que el anestesiólogo ya ve que está todo, lo radial, ya te recomienda porque no se va a recuperar, pasa a
fisiológica, conectamos al monitor y el paciente ya no tiene como antes que tomar la presión a la hora de la boca, o ponemos en la axila, ¿no? O vamos a tomarle la presión, con su beneficio, controlar cuántas respiraciones, que por ahora nadie se usa reloj. La máquina está todo. Y ustedes verán pues que el personal de enfermería en una sala de hospitalización pues tiene 6, 8, 10, 15 pacientes que tienen que evaluar. Aunque ahora las recomendaciones, antes había una o otra enfermera que se lo hacían de 10, 15 horas para la vacunación. El colegio de enfermeras creo que son 5 pacientes por enfermera. Si en una fiesta de 10 pacientes tiene que haber necesariamente 2. Y si es en UCI, cada enfermera es por 2 pacientes. Tiene 4 pacientes, mejor que no la mano. Si tiene 6 pacientes, cada una. Son disposiciones ya legales, como también son los intercambios que hay, ¿no? Lo que ya habíamos dicho, eso para que lo vean con tranquilidad. Aquí hay un cuadrito que nos sirve para determinar cuánto es acidosis metabólica en relación entre el pH, la presión de CO2 y la CO2. Miren, ese es un cuadro, esto lo vean con tranquilidad. La acidosis metabólica, el pH está bajo, la presión de CO2 está normal y la presión de carbono está baja. La dosis metabólica, que cuando hay mayor presión de álcalis, ambos están elevados. Y eso es en los casos de metabólico, es decir, por trastorno de las sustancias que están en el tratamiento. Pero también puede haber una alcalosis respiratoria de función hacia el oxígeno está entrando en condiciones adecuadas. Puede haber casos de acidosis, cuando el pH está bajo, el CO2 alto. La alcalosis está alta, la pH bajo. Esto ocasiona una serie de sintomatología que ya lo maneja finalmente. Y si está en UCI, lo maneja el médico especialista. Y ahí tenemos, no somos cuando es que actuamos metabólico, ¿cómo se compensa? Por lo tanto, oxígeno en mayor cantidad, ¿no? Finalmente, en el paciente que estamos cerca a 4 litros, en estos casos hay que aumentar a 6 litros, 7 litros. Y aquí también vamos a ver eso. Eso para que lo vean.